es la pregunta más relevante que ustedes pueden hacer en sus vidas? La pregunta más importante de la vida, de la humanidad. Quizás podríamos hacer una breve lista de algunas preguntas, pero cuál sea la pregunta que hagamos, ella va casi siempre en la misma dirección. ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo puedo vivir mejor? Y todas las preguntas que podemos hacer que busquen llegar a esta inquietud, se topará con un problema. Para vivir mejor, tengo que resolver el problema de mi pecado. Y al fin del día, la pregunta más importante que yo podría hacer es: ¿cómo puedo efectivamente lidiar con mi pecado? ¿Cómo puedo lidiar con mi pecado? Porque si mi pecado es el origen de todos mis problemas, la manera como yo enfrento el pecado será el mismísimo camino a la bienaventuranza, como vimos la semana pasada. Por lo tanto, ¿cómo enfrento el pecado? ¿Cómo enfrento y cómo lucho con las tensiones y los pecados de mi vida diaria? Nosotros podemos hacer esa pregunta y nos encontraremos con respuestas equivocadas. Nosotros que vivimos en una cultura profundamente enraizada en un consumismo terapéutico, que está acostumbrada a buscar respuestas que vayan a hacernos sentirnos mejor con nosotros mismos, o hacernos encontrar una solución que sea más bien de autoafirmación o de autoayuda, o cuando mucho combinando los tres: la autoayuda, la autoafirmación, con un proceso que sea rápido, barato y fácil. 3 pasos para transformar su vida, 3 pasos para mejorar su calidad sentimental, 3 pasos para salir de las deudas. Queremos eso. Y a lo mejor muchas veces llegamos a las Escrituras y queremos que la Biblia nos dé algo que sea así: 3 pasos para ser una persona feliz. Y la Biblia no nos da 3 pasos, nos da 66 libros, densos, extensos, complejos. Y más, la Biblia tampoco nos va a decir todo lo que nosotros queremos oír, porque nosotros estamos acostumbrados a buscar verdades que nos hagan sentir bien, que nos digan: eres lindo, eres especial, eres fantástico, tú te la puedes. Mírate al espejo y dilo: eres hermoso. Estamos acostumbrados con eso. Nos encontramos con las Escrituras y la Escritura me va a decir cosas muy distintas. Sí me va a decir de mi valor, sí me va a decir de mi dignidad formada por la creación, pero claramente también me va a decir un montón de cosas que a mí no me gusta escuchar sobre mí mismo. Pero también las Escrituras nos entregarán un camino que no es fácil, es complejo. Y la Biblia trae eso. La Biblia trae verdad y gracia. La verdad que trae las Escrituras es esa que me confronta, que me expone, que dice cómo realmente estoy, cuál es verdaderamente mi error. Porque a veces llegamos delante de Dios con un montón de problemas, pero en nuestro discurso, nuestro problema es la gente que me rodea, el mundo en el cual vivo, la economía la que está mala. El problema está siempre en el otro. Pero yo voy a las Escrituras, me encuentro con el Señor y el Señor termina diciendo: el problema soy yo. No me gusta escuchar eso, pero es la verdad. Pero la Biblia no trae solo verdad, la Biblia trae verdad y gracia. Porque también trae dirección, también trae redención y restauración. Y eso es lo que vamos a conversar en esa mañana. Cómo la Biblia nos ayuda a vencer el pecado con verdad y con gracia, confrontándonos, pero también
dándonos claramente una alternativa o formas de seguir. El texto que está ahí en Salmo 119, los versículos del 9 al 16. Como explicábamos la semana pasada, ese texto es un texto extenso porque es una poesía, es un acróstico donde cada conjunto de 8 versículos inicia en hebreo con una letra del alfabeto hebreo. Y nosotros vamos a ver ahora el conjunto de versículos compuestos o iniciados con la segunda letra del alfabeto hebreo, y muchas de las Biblias modernas en sus traducciones aparecen como subíndice ahí, el subtítulo ahí en cada una de esas partes. Así que abran sus Biblias ahí o acompáñenme aquí en la lectura del Salmo 119 de los versos 9 al 16. Dice: ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Que tus estatutos, en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Este salmo claramente está enfocando en la importancia, la riqueza y la belleza de la palabra de Dios. Y en todo el conjunto de 8 versículos encontraremos el autor hablando de cuán hermosa es las Escrituras y cuán placentera es la experiencia de él en las Escrituras. Pero aquí específicamente él inicia ya en el versículo 9 hablando sobre la relación de las Escrituras con la confrontación o la lucha con el pecado. Y eso es lo que esta porción nos ayuda a reflexionar sobre cómo usar la Biblia para vencer al pecado. Y para eso vamos a hacer un análisis de cómo esos versículos están aquí organizados, pero hay 3 énfasis que él destaca aquí. Y las 3 se inician con la letra I. No era un acróstico, pero funciona como un acróstico también. Cómo la Biblia nos ayuda a vencer al pecado. Primeramente por medio de la intencionalidad. Intencionalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Mira que él dice, o él inicia el texto con una pregunta. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Claramente no se limita al joven, pero ¿por qué dice joven? Porque claramente aquel que está aprendiendo, está en formación, está construyendo y definiendo su vida. Se debiera imaginar que el mayor, el adulto, ya lo sabe, pero el joven está aprendiendo. Así que, ¿cómo alguien puede mantener limpio su camino? Y él dice, viviendo conforme tu palabra. Y es muy interesante la expresión que él pone ahí. Él no dice simplemente conociendo, él no dice simplemente leyendo, él dice viviendo. La palabra ahí claramente apunta de la teoría a la acción. Fíjense que la palabra de Dios no tendrá impacto en nuestras vidas si ella no es obedecida. El objetivo de la Biblia no es simplemente hacernos cabezones, memorizar una cantidad inmensa de versículos, de palabras, de nombres. El punto aquí es poner en la práctica. Y nosotros podemos ser expertos en la Biblia y vivir una vida totalmente disasociada de esto. Por lo tanto, lo primero que debo yo hacer al utilizar las Escrituras para vencer el pecado es ser intencional al transformar la palabra en acción. La intencionalidad se va a verificar en la disposición de realmente querer obedecer y no solamente tener la Biblia como una especie de trofeo. Y muchas veces la Biblia está ahí simplemente como algo que yo creo. Pero la verdad de las cosas es que tú crees realmente en lo que vives. Tú crees realmente en lo que vives. ¿Por qué? Porque solo el obediente es el que cree. Tú puedes decir que eres creyente, crees en Dios, crees en el de arriba, que el de arriba te apaña. No, no te apaña. No es así que funciona. ¿Cómo funciona? Solo funciona cuando yo tomo la palabra de Dios
la leo, la entiendo, la hago mía e intencionalmente la quiero poner en acción. Si yo no vivo según la palabra, no importa cuánto de la palabra sé, mi intención debiera ser de ponerla en práctica. La intencionalidad es la eficacia, es la fe en la eficacia de la Biblia. Es la creencia, es la certeza de que la Biblia funciona y por lo tanto yo quiero ponerla en marcha. Ustedes seguramente ya cocinaron alguna vez con una receta que alguien se les compartió, una receta que vieron en internet. Pero ya se encontraron con una receta que uno mira y dice, eso no parece que funcione. Y no pusieron tanto empeño en decir, yo no voy a seguir la receta tal cual como me dice. ¿Por qué? Porque yo no creo que eso sea así. Y se lanzaron en su propio camino. Si yo creyera que la receta funcionara, ¿qué haría yo? Seguiría tal cual me dice. 5 gramos de azúcar, 5 gramos de azúcar. No 8 ni 10, 5. Y más, si yo hubiese sabido, si me hubieran dicho que si yo siguiera estrictamente la receta, paso a paso, de la manera exacta como está ahí, me funciona de maravilla. Pero si yo pongo 1 gramo más, 1 milímetro más o menos de los ingredientes, todo se echa a perder. ¿Qué haría yo? Sería mucho más meticuloso en seguir estrictamente la receta. Pero de nada sirve que yo tenga una colección de recetas en mi casa y no sepa cocinar o no quiera cocinar. ¿Qué gano yo de ir a la librería y me comprar un libro de recetas de Jamie Oliver solo para tener así sobre la mesa para cuando venga visitas y la gente vea, mira qué bonito tu libro, que no sirve absolutamente para nada? ¿Es un libro de recetas? Sí. ¿Tú cocinas? No. Entonces vagué. Intencionalidad. Pero no solamente con esa expresión viviendo, pero también él dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Fíjate que debemos ser conscientes de que la intencionalidad, ella se vive por medio de un proceso. Sin proceso no hay resultado. Es exactamente el ejercicio diario que me condiciona y que me transforma. A veces queremos una transformación inmediata, pero no funciona así. Nada funciona así. Todo se da por medio de un proceso. Y eso es lo que él dice acá. Yo medito en tus preceptos. Pongo mis ojos en tus sendas, en la manera como tú determinas la forma de vivir. Pienso en ello, reflexiono en ello, leo la Biblia, voy asimilando eso progresivamente, porque no tendré manera de vivir lo que yo no sé. Yo solo puedo vivir lo que yo sé hoy. Por lo tanto, es necesario el ejercicio diario y el contacto diario con las Escrituras. La intencionalidad de vivir la Biblia comienza con la intencionalidad de querer meditar en ella regularmente. No hay magia para vencer al pecado. No hay magia para derrotar una fuerza dentro de nosotros que nos empuja hacia lejos de Dios. El camino es progresivamente alimentarme espiritualmente con la palabra, meditando en la palabra, fortaleciéndome en la palabra. Y yo no venceré al pecado por terapias o por ejercicios no, es el ejercicio diario de la lectura de las Escrituras. Porque las Escrituras funcionan. Ellas son poderosas, no es simplemente un curso, no es una teoría, no es una historia, es exactamente el poder de Dios y la presencia de Dios por medio de ese texto. Así que debemos nosotros meditar constantemente. Si no hay meditación, no habrá aplicación, y sin aplicar la palabra de Dios, yo no podré vencer al pecado. Por lo tanto, seamos intencionales en meditar en las Escrituras. Mucha gente está sufriendo. Mucha gente está luchando, mucha gente está cayendo. Y siempre, cuando alguien cae terriblemente en pecado,
Si investigamos su vida, descubriremos que no han sido intencionales en su devoción, en su búsqueda de la palabra de Dios. Debemos ser intencionales en querer escuchar la voz de Dios, e intencionales en querer escuchar la voz de Dios para ponerla en práctica. Eso es lo primero. Para vencer el pecado tengo que ser intencional en la lectura de la palabra, pero también tengo que invertir con intensidad. La segunda palabra aquí es intensidad. Y mira lo que dice ahí, el versículo 10, de todo corazón. No con algo del corazón, sino que dice, yo te busco con todo mi corazón. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. La intensidad obviamente es consecuencia de la intencionalidad. Pero la intensidad es un pasito más adelante, es un pelito más adelante. Porque no basta con querer. Aquí hay que querer mucho. Hay que luchar por eso. Porque queremos muchas cosas. Desear, tenemos muchos deseos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el deseo más fuerte? ¿Qué es lo que yo deseo más? La intensidad en la búsqueda de Dios revela que buscar a Dios y estar en la presencia de Dios es difícil. Hay una lucha ahí, hay una tensión ahí, hay una dificultad ahí. Pero también la intensidad, como él dice, de todo corazón, va a revelar una desesperación por obtener este objetivo. Pero mira lo que dice, yo te busco con todo mi corazón. Y usted va a decir, pero pastor, aquí está hablando de buscar a Dios, no de leer la Biblia. Pero es exactamente en las Escrituras que nosotros encontramos a Dios. Por lo tanto, cuando yo busco a Dios de todo corazón, ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la forma de buscar a Dios de todo mi corazón? Es primeramente en las Escrituras. Es buscar a Dios no solamente con la intención de encontrarle a Él, pero buscarlo con profunda determinación, deseo, pasión, intención, junto con intensidad. Debo entender que eso es lo que yo más necesito. Necesito mucho. Supongamos ahora que ustedes se encuentran enfermos y necesitan de un remedio desesperadamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Mañana paso en la farmacia. Si te duele la guata terriblemente, está ahí cayendo, dando vueltas en el piso, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar el remedio con intensidad, buscándolo mucho, de cualquier manera, o vas a decir, no, mañana veo eso. No, si me duele caleta, lo necesito. Y vas a la farmacia y te dicen, ese remedio es muy caro, ese remedio cuesta al menos 300,000 pesos. Dámelo igual, yo lo pago en 3 tarjetas, lo pongo, no sé, vendo un auto, pero dámelo igual porque yo lo necesito. ¿Qué es lo que estamos escribiendo acá? Una situación desesperada. Y una situación desesperada me hace querer algo con mucha intensidad. El problema es que no estamos desesperados por nuestros pecados o con nuestros pecados. Nos hemos acostumbrado con ellos. Hemos pasado a tener satisfacción en ellos. Y por lo tanto no tengo desesperación por alejarme de ellos o desesperación por tener más de Dios. Porque estoy bien. Y sabe, una de las evidencias de alguien que está alejándose de Dios no es que esté así como que 24/7 en la borrachera, en la droga, así como en la desgracia total, así como que escribiendo cruces de cabeza hacia abajo, diciendo amo al diablo. No es así. Una persona se aleja de Dios cuando silenciosamente se va enfriando y se va poniendo insensible y se va poniendo distante, silencioso, frío. Es por eso que en los matrimonios el gran problema no es cuando pelean, sino que cuando no se hablan. Y eso es lo que pasa aquí también. Cuando no hay intensidad, cuando no hay deseo por Dios, es porque claramente
nuestro deseo está en otro lado. Y esa intensidad es reiterada aquí más adelante, que él dice: jamás olvidaré tus preceptos. Jamás olvidaré tus preceptos. ¿Qué es lo que es algo tan importante que yo pueda decir jamás olvidaré? Yo soy olvidadizo, yo me olvido de cosas muy obvias y a veces del nombre de personas y de lugares, se me olvida las cosas. Pero hay cosas que uno nunca se olvida, ¿sí o no? Experiencias, historias, personas que quedan guardadas ahí. Las cosas que nosotros no olvidamos, no las olvidamos porque han dejado en nosotros una marca. Sea porque algo muy positivo y maravilloso, fantástico, que cambió mi vida, o algo muy terrible, un dolor, un trauma, que uno quisiera olvidar pero no se olvida, porque está ahí marcado profundamente lo que eres. Pero básicamente uno no se olvida de aquello que ha pasado a ser uno mismo. Es lo que yo soy, es parte de mi historia, es cómo me explico y cómo me veo. Eso es algo que está tan internalizado en uno y que lo he buscado con tanta intensidad que lo he hecho mío. De igual manera, cuando uno aprende a manejar, uno al inicio se pone preocupado porque ¿cómo sabré pisar los pedales correctamente? Y tengo que pisar los pedales, mover el volante. Tengo que prender las luces, dar la señal, mirar para adelante, para atrás, para los lados, todo al mismo tiempo, y el temor de que me vayan a chocar y de que me equivoque. Pero con el tiempo, uno ya no piensa, simplemente sienta y va. Y seguramente los que manejan hace mucho llegaron hasta acá sin saber o sin recordarse de cuántas veces cambiaron la marcha. Los que no tienen automático, obviamente. Uno no piensa, no, sienta y va, y es automático. ¿Por qué? Porque ya no se olvida, se te quedó. Pero ¿cómo se te quedó? ¿Magia? No. Es la intencionalidad unida a la intensidad. Lo practicaste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de tal manera que automáticamente su mano va y hace los movimientos. Los músicos están acá y automáticamente va y la mano hace el movimiento. Si bemol, si bemol. Anda tú a hacer una nota por primera vez. Parece que los dedos no alcanzan o si es la guitarra te duele mucho y que no va. Pero el que hace eso todos los días o constantemente por la intencionalidad de su práctica y por la intensidad de su ejercicio, su cuerpo memoriza y puede decir jamás olvidaré. Tenemos que entender que para derrotar al pecado yo tengo que internalizar las escrituras y tengo que familiarizarme con las escrituras de tal manera y con tanta intensidad que yo pueda decir jamás olvidaré. Porque ya lo sé, ya memoricé. Y mi cerebro ha construido caminos neurales que conducen a estos pensamientos que están enraizados en las escrituras. Eso es pensar bíblicamente. Y solo puedo pensar bíblicamente con intensidad. Por lo tanto, comprométate también con la intensidad. ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que más quieres? Sí, yo quiero derrotar al pecado, pero ¿eso es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más quieres? Que tu deseo superior y primero sea por Dios. ¿Por qué? Porque un corazón dividido es un veneno para el alma. Un corazón dividido te va a debilitar. Nuestro problema es porque deseamos muchas cosas. Pero solo una es necesaria. ¿Qué es lo que más quieres? Debemos recordar que para crecer en intensidad, no puedo olvidar lo que había dicho antes. Es un proceso. Por lo tanto, la intensidad va a nacer primeramente de la desesperación. Mi pecado tiene que molestarme, tiene que incomodarme. Tengo que estar desesperado por ser
esa persona que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en mí. Tengo que avergonzarme de mi pecado. Me tiene que doler. Tengo que llorar. Tengo que lamentar. Me tiene que costar. Porque si no me molesta, si no me incomoda, si no me duele, si yo no siento la ofensa que he provocado a Dios, si yo no siento el dolor que he provocado a Dios, si yo no siento la traición que yo he cometido contra Dios, me acostumbraré con el pecado. Me tiene que doler. Y es exactamente así donde nuestra intensidad por el Señor va siendo construida. Y fíjese que intensidad se manifiesta por medio de la dedicación de atención, de la atención que yo pongo en las Escrituras, de la prioridad que yo doy a las Escrituras, de la concentración a la cual yo dedico cuando me dedico a ella, la prioridad que yo ocupe en mi vida. Por lo tanto, no habrá intensidad si la única vez en que leo la Biblia es cuando se proyecta acá en el templo. No habrá intensidad si yo no estoy envuelto en ella constantemente. Intensidad es atención, prioridad, concentración, dedicación. ¿Qué es lo que está ocupando ese espacio en tu vida hoy? ¿A qué has dado intensidad en tu vida? ¿Qué has robado el espacio de la palabra ahí? Intensidad. Pero la tercera I es la I de interioridad. Interioridad, esa es diferente, ¿no? Esa palabra. Pero miren esos versículos. Él dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Con mis labios he proclamado todas tus leyes, todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. En tus estatutos hallo mi deleite. Interioridad. Interioridad tiene que ver con hacerse propio, hacerse uno. Y él lo hace primeramente diciendo eso: atesoro tus dichos. Atesorar aquí. La palabra claramente tiene una relación de guardar, de proteger, de esconder, de proteger lo que es importante, valioso. Nosotros guardamos con cuidado las cosas que entendemos que son importantes, preciosas. Ustedes salieron de sus casas, la dejaron abierta o cerrada. Abierto o cerrada. Cerrada, ¿con llave o así cerrada al paso nomás? Con llave, con doble llave, ¿cierto? ¿El banco lo tiene con clave o es 1, 2, 3, 4? Inventaron, ojalá que no sea 1, 2, 3, 4, si no tiene que cambiarla. Ojalá crearan una llave especial, una clave especial, con letras, con números. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es importante, es precioso. No lo quieres perder, no lo quieres desperdiciar. El auto que está afuera, ¿está con llave o está abierto? Está cerrado, con alarma, ojalá, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia simplemente de salir y dejar el auto abierto y entrar y estar tranquilo? En Chilito, en Valpo. ¿Ah? Nunca. ¿Por qué? Lo que es importante, lo que es valioso, nosotros guardamos, protegemos, atesoramos. Y él dice aquí: quiero atesorar tus dichos, tus palabras, la revelación de Dios. Por lo tanto, aquí debemos entender que lo que él está mostrando es que la palabra es preciosa, la palabra es valiosa, y yo la estoy guardando, la estoy atesorando, la estoy tratándola como algo valioso. Y la transición de necesaria, porque muchas veces podemos claramente asimilar la verdad de que la Biblia es necesaria, la necesitamos, amén, amén, es una necesidad, pero la dejamos ahí como algo meramente necesario. Lo que nos queremos saber es que la Biblia no solamente es necesaria, sino que más que eso es valiosa, es preciosa. Por lo tanto, la atesoro. Y más adelante él va a decir que ese valor excede a lo de muchas riquezas. Por eso va a decir ahí que él se goza en sus mandatos más que en todas las riquezas. Es la segunda vez donde él menciona una correlación de valor aplicado a las Escrituras. Por lo tanto, debemos tener ese ejercicio de atribuir a las Escrituras
valor, tiene que ser valiosa. Pero hermanos, piensen, no solamente porque es inspirada por Dios, lo que ya debería de por sí ser valiosísimo, porque es el canal oficial, la revelación oficial. Primero, nosotros solo sabemos algo de Dios porque Dios se quiso revelar, porque yo no lo puedo investigar. Dios es más grande que uno. Por lo tanto, yo solo puedo saber algo de Dios si Él me quiere decir. Si no, no. Y Él me quiso decir, Él me quiso revelar. Él me hizo saber cosas que me ayuden a entender cómo funciono yo, cómo funciona el mundo y sobre todo, cómo encontrar la verdadera felicidad en esa vida. Por lo tanto, esa información es valiosísima porque es el mismísimo fundador de todo el universo, el creador del ser humano, que me está diciendo cómo vivir y cómo funciona el mundo. Esa información es valiosa. Y nosotros vivimos en un mundo donde el bien más precioso, uno de los bienes más preciosos en nuestro mundo es la información. Por eso es que cuando nosotros ingresamos a una aplicación, esa aplicación que es gratuita, no es gratuita. Yo la estoy comprando. ¿Cómo? Con mi información. Tu banco sabe si estás feliz o no. Sabe todo. Sabe dónde vives, cuánto gastas, en qué gastas, con qué frecuencia. Y Él sabe también que estamos al fin de mes. Él sabe mejor que tú. Y de repente te mandan así como esos correos con esas promociones que uno dice, justo ahora estaba pensando en eso. Ajá. Es magia. Ellos saben todo. ¿Cómo lo saben? Información. Información es importante, es valioso. Si es valioso para el mercado o para el mercadeo, cuanto más importante es para cosas que son trascendentales. Por lo tanto, tenemos la palabra de Dios, que es algo importantísimo. Ahora, más que eso, hermanos, piensen, humanamente hablando, el texto que nosotros tenemos aquí, ese texto que está proyectado aquí, un compadre, miles de años atrás, se sentó a escribir en un trozo de cuero, con una pluma, con lo que sea, lo escribió, lo guardó. Y eso fue copiado miles y miles de veces por miles y miles de personas a lo largo de la historia, manteniendo una fidedignidad, manteniendo una composición original adecuada, siendo preservado históricamente. Yo me puse a buscar los trabajos que yo entregué al seminario hace 20 años atrás y no los tengo. Pero tengo yo la palabra de Dios que fue escrita hace miles de años atrás. ¿Qué privilegio es de sentarme con David y escuchar por medio de David la voz de Dios? Al David no conocí. No sabemos si era alto, flaco, cómo era. La Biblia dice que era bonito, al menos cuando era joven. Pero sí escucho su voz. Escucho la voz de Dios, preservado y más. No está en hebreo, no está en arameo ni griego. Está en español, en el castellano. No el castellano de 1800 ni del 1600. Es de la versión 2020. Qué privilegio, hermano. La palabra es preciosa. Por lo tanto, al abrir las Escrituras, nuestra primera reacción es decir, Señor, gracias. Porque ese es un tesoro. Ese es un privilegio y es un tesoro escuchar tu voz. Por eso Él dice, me regocijo en tu palabra. El placer por la palabra traerá alegría al corazón. Y yo debo entender eso. El placer aquí ocupa un rol muy importante en la lucha contra el pecado. Porque yo necesito aprender a gozarme en ella. Necesito hacer un cambio de placer y encontrar en ella alegría. Alegría no solamente en el texto, sino que en la práctica del texto. Porque esa es exactamente la razón por la cual la Biblia fue escrita. La razón por la cual Dios se revela. Para que encontremos la verdadera alegría. Y la verdadera alegría no está donde nosotros pensamos que está. Y por eso que nos cuesta. Porque estamos buscando alegría en un lugar donde no está. Y aquí es la resignificación de la alegría. Por eso Él dice, me regocijo en tu palabra.
Y no solamente eso, Él dice, en ella hallo mi deleite. El deleite deja de estar en el pecado y pasa a estar en las Escrituras. El deleite deja de estar en mí mismo y pasa a estar en Dios. El deleite deja de estar donde me destruye y pasa a estar donde me sana. En ella encuentro placer. ¿Por qué? Porque el placer definitivo está en Dios. Cuando yo me encuentro en Dios, yo me encuentro a mí mismo. Porque lo que la palabra me va a mostrar es quién yo realmente soy. Y ahí me encuentro. Pero cuando me encuentre a mí mismo, en Dios, daré cuenta que yo no vivo para mí. Yo vivo para algo más. Que la vida tiene sentido. Que yo tengo motivo para despertar por la mañana. De que mi trabajo puede ser resignificado y tener un valor diferente de que simplemente lograr unas monedas por ahí. Mi vida empieza a tener otros colores. Y empiezo a redescubrir el valor y la alegría y el placer de la vida en una serie de otras cosas que yo antes no veía. Porque para mí la familia era un cargo, un cacho, un peso. Porque yo me casé para ser feliz y la familia no me hizo feliz. Solo me hizo endeudado. Entonces no encontré felicidad ahí. Estoy luchando contra esa familia que yo traté de construir para encontrar felicidad y no me trajo felicidad. Me metí a trabajar porque pensaba que el trabajo me iba a hacer con que la vida tuviera sentido, y no tiene sentido porque siento ahí un burócrata sentado trabajando, haciendo cosas que yo no quiero hacer, agradando a personas que yo no conozco, para ganar una plata que se me va así, y me siento frustrado. Y me siento frustrado criando los hijos porque uno cuida y parece que no dan valor. Mira, ordené todo, ya está todo desordenado, están todos sucios de nuevo. Y uno va así por la vida amargándose porque quiso ser feliz en la familia de la forma equivocada y no logró. Quiso ser feliz en el trabajo de la forma equivocada y no logró. Quiso ser feliz con la crianza de los hijos de la forma equivocada y no logró. Y uno está ahí, ay, porque Dios no me ayuda. La ayuda que Dios te va a dar no es quitando tu familia, tu trabajo, tus hijos. Sino que transformando tu corazón para que tú encuentres el verdadero deleite en Él. Y Él te va a resignificar tu familia. Y vas a despertar con otra perspectiva de familia. Y la vas a amar. El problema sigue igual y lo vas a luchar día a día con eso. Pero con un gozo que no viene porque la familia te da, sino que porque Dios te da un nuevo significado, un nuevo propósito para esa familia. Vas a tu trabajo, no porque en el trabajo encontrarás placer, sino que porque encontraste placer en Dios. Y por haber encontrado placer en Dios, podrás ir al trabajo viviendo la misión de Dios por medio de esa ocupación y ver cómo Dios se mueve por medio de ti para transformar la sociedad. Y vas a ver la obra de Dios en la vida de tus hijos y vas a atesorar esos momentos en los corazones. Vas a decir, qué fantástico, mira lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros aprendemos a encontrar en Dios placer, dejaremos progresivamente de gozarnos en el placer que el pecado produce. Y Él termina concluyendo, con mis labios he proclamado. ¿Por qué? Porque un corazón lleno va a transformar y va a desbordar hacia otros. Si realmente me he apropiado de las Escrituras, seguramente la gente me escuchará hablando de ellas. Si yo no hablo de Dios nunca, es porque no pienso mucho en Él. Pero si yo pienso mucho en algo, en algún momento, en alguna oportunidad, le comentaré a la gente sobre esa cosa que yo pienso mucho. Todos hemos encontrado personas así. Fulano solo habla de música. Fulano solo habla de fútbol. Fulano solo habla del dinero. Fulano solo habla de comida. Aquello que te consume el tiempo, que piensas mucho, será algo que naturalmente, de una forma o de otra, lo transmitirás. Por lo tanto, la palabra de Dios me llenó tanto que me transformé
en un sanguchito es parte de la palabra de Dios. Apretó, sale. Tiene que ser así. Eso es lo que le está diciendo. Domina tanto mi corazón y mi cabeza que si vamos a conversar, tendremos que conversar de alguna forma que la palabra de Dios salga por ahí. Eso es lo que le está diciendo. Así que debemos nosotros ser intencionales con la interioridad. La palabra de Dios no solo tiene que ser leída, no solamente tiene que ser expuesta a nuestros ojos, tiene que ser querida, tiene que ser deseada, tiene que ser estimada, tiene que ser amada y tiene que ser proclamada. El amor por la palabra de Dios, entiendan eso, el amor por la palabra de Dios es inversamente proporcional a nuestro amor por el pecado. Mientras más amas a Dios y su palabra, menos amarás a tu pecado. Pero menos amas a la palabra de Dios, más amas al pecado. Son inversamente proporcionales. Para aumentar uno tiene que disminuir a otro. O cuando aumentas uno, disminuyes a otro. Así que cultiva constantemente el odio contra tu propio pecado. A veces nosotros odiamos muchas cosas, pero solo una es necesaria. La Biblia enseña a odiar, sí, enseña a odiar. Enseña a odiar al pecado. Porque el pecado mata. El pecado destruye. El pecado es la causa por la cual nuestras vidas son miserables. Y es por causa del pecado que la ira de Dios está sobre nosotros. Porque Dios odia el pecado. Amar a Dios es amar a lo que Dios ama y odiar a lo que Dios odia. Cultiva en tu corazón odio por el pecado, recordando su poder destructor. Porque el pecado destruye familias, destruye matrimonios, destruye carreras profesionales, destruye historias, destruye tu salud. El pecado por donde pasa destruye. Puede parecer inofensivo, puede parecer que nadie se va a enterar. Eso es solamente mío, solo pasa en mi cabeza. No se engañen. Cuando alguien cae gravemente en un pecado, ese pecado antes de que fuera practicado, él ya existía en ideas y pensamientos. Él ya estaba ahí. Yo ya lo tenía concebido en mi corazón. Pensaba en ello, conjeturaba con ello. La evidencia externa es solo la manifestación de una condición interna. Por lo tanto, odia a estos deseos pecaminosos que alimentas en el corazón, por más inofensivos que puedan ser, porque ese es el camino para tu propia destrucción. ¿Y por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado destruye todo lo que Dios creó. El pecado te destruye a ti. Y no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Así que cultiva el odio por el pecado mientras nosotros aprendamos a amar a Dios. Así que la pregunta más relevante que puedes hacer hoy es: ¿cómo puedo vencer al pecado? Y cómo la palabra de Dios me ayuda y me fortalece a vencer el pecado. Desee vivir la palabra y no solamente tenerla ahí como un trofeo. Desee vivir la palabra. Tome la decisión, no solo de boca, sino que de hecho, de leer y obedecer las Escrituras. Pero más que eso, aprenda a desear las Escrituras intensamente. Señor, te quiero mucho. Y más, se apropie de la palabra. Hágala suya. De tal manera que sea natural. De tal manera que sea autónomo. De tal manera que sea que algo que fluya de ti, que se denote. Y que nuestra oración, nuestra canción, que nuestra declaración en esa semana sea: bendito seas, Señor, enséñame tus estatutos. Enséñame. Y si el salmista dice: enséñame, Señor, es porque yo no sé. Necesito aprender. Necesito más. Necesito leer la palabra. Vamos a orar.